Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Este día vamos a estudiar lo que es la familia de Dios y la comunión con Dios. Hemos estudiado hasta este momento 7 lecciones. Las 3 primeras lecciones se referían a los principios de estudios bíblicos, de cómo podemos estudiar la Biblia, principios para estudiar la Biblia. Luego estudiamos lo que son 3 tiempos de la salvación. Los 3 tiempos de la salvación fueron 2 lecciones a donde estudiamos la salvación en el pasado, presente y en el futuro, con términos teológicos como justificación, santificación y glorificación. Luego estudiamos lo que es la justificación y la santificación, ¿verdad? 2 tiempos de la salvación a donde se nos habla de lo que es la justificación, ¿verdad? Y cómo nosotros, por medio de la justificación, entramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Y la santificación, que es un proceso de toda la vida. Cuando nosotros formamos parte ya del cuerpo de Cristo, entramos en ese proceso a donde nosotros vamos a estar en comunión o fuera de la comunión con Dios. Estudiamos también lo que es los 3 hombres. El hombre natural, que es el inconverso, el que no ha nacido de nuevo, el hombre espiritual, el nacido de nuevo, y el hombre carnal, que es el nacido de nuevo, pero que se comporta como una persona natural. Y todo eso es importante porque aquí es a donde hay serios problemas cuando alguien dice que pecó y perdió la salvación. No pierde la salvación, sino lo que pierde es la comunión con Dios. Precisamente es lo que vamos a estudiar en esta hora que tenemos de estudio bíblico. Yo les invito a ustedes que me hagan saber quiénes están estudiando, no porque me interesen los números y decir tengo 3, 4, 5, etcétera, etcétera, estudiantes. No, quiero saber si a usted le ha interesado el estudio y si usted tiene el tiempo y dispone del tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ahora nos vamos a poner a cuentas con Dios a través de la oración para entrar en el estudio de este tiempo. Padre, te damos gracias por tu gracia, tu poder y tu misericordia. Te suplicamos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu nos asista en todo lo que vamos a hacer para la gloria tuya y nuestro provecho. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, decía que vamos a entrar en el estudio de lo que es la familia de Dios y la comunión con Dios, ¿verdad? Dijimos que para entrar a la familia de Dios es importante el nuevo nacimiento. Veamos algo, veamos este versículo que nos dice a nosotros, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan capítulo 1, versículo 11. Cuando dice a lo suyo vino, Jesús vino a su creación y vino para que ellos le conocieran. Por eso, si ustedes leen la palabra de Dios y leen los evangelios, van a recordar que al principio, cuando Jesús se manifiesta a su pueblo, habla que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando manda a aquellos 70 en la primera comisión, les dice: por camino de gentiles no vayan, por tierra de samaritanos no pasen, antes bien vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y nos dice este pasaje, a lo suyo vino. ¿Y qué pasó? Pero los suyos no le recibieron, no quisieron nada con él. Y sabe que hasta la fecha los judíos de raza no creen todavía en Cristo. Están esperando al Señor Jesucristo en su primera venida. Nosotros los creyentes esperamos la segunda venida de Cristo, pero especialmente nosotros no es ese nuestro enfoque, sino el rapto de la iglesia, el levantamiento de la iglesia. Ahora vemos nosotros aquí que hay una oferta para nosotros los gentiles, después que la nación de Israel ha rechazado
el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí lo tenemos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 al 13, que dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí esto es importante que nosotros lo entendamos. ¿Cómo nosotros recibimos a Cristo? Nosotros lo recibimos por gracia mediante la fe. No hay otra manera. Nos dice en Efesios 2, 8 y 9, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El mundo evangélico muchas veces quiere ganar personas para Cristo, pero los métodos son impropios porque muchas veces que haga la oración del pecador, entregue su corazón a Cristo, invite a Cristo a entrar en su corazón y dicen infinidad de cosas sin explicarles primero lo que significa Cristo en el camino a la cruz del Calvario, Cristo yendo a la cruz del Calvario para nuestra salvación. Y nosotros sabemos que es mediante la fe que nosotros recibimos a Cristo. Vea, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? En el nombre del Señor Jesucristo. El Señor significa el Dios soberano y sobre todas las cosas. Pero también Jesús significa el Salvador, de forma que la persona tiene que poner su fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. Y la palabra Cristo, ¿qué significa? Significa el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios, que el único propósito que tuvo él para venir a la tierra fue nuestra salvación y nuestra vida eterna. Ahora entendamos una cosa. Todo lo que él hizo aquí en la tierra, los prodigios y maravillas, fueron con una motivación, que ellos le vieran como el Mesías prometido, porque todo había sido profetizado en el Antiguo Testamento para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y vino en el tiempo oportuno y vino en el tiempo destinado para que Él estuviera en medio de nosotros para darnos salvación y vida eterna. Ahora veamos la necesidad del nuevo nacimiento. Cuando esto es precioso porque es una plática que se da entre un rabino, entre un maestro de Israel y nuestro Señor Jesucristo. Leamos lo que dice. Si usted tiene una Biblia a la mano, yo le invito a que usted lea conmigo lo que es la palabra de Dios y vamos a ir estudiando lo que es esto, la necesidad del nuevo nacimiento. Y vamos a leer San Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Aquí tenemos hasta el 3, pero vamos a leer primero del 1 al 2, que dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal que entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. En primer lugar, en esta escena lo que podemos ver a un hombre que tiene por nombre Nicodemo y que lo describe aquí como un principal, alguien importante dentro del grupo de los fariseos. Pero vean cómo llegó este hombre. Llegó a Jesús de noche. Las motivaciones por qué llegó de noche no lo sabemos. Algunos dicen que llegó porque no quiso ser visto de los demás. Otros dicen que porque probablemente Jesús pasaba muy ocupado y él no quería interrumpir su tarea y muchas cosas. Pero eso no es lo importante, sino que este hombre, siendo un principal, llega a Jesús. ¿Y cómo lo saluda? Le dice Rabí, le dice maestro.
Y las palabras que le dice, sabemos que has venido de Dios. Pero hay algo que él todavía no alcanza a comprender, porque le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro. Todavía no ha entendido que es el Mesías. Él reconoce su grandeza. Él reconoce todo lo que está haciendo, los prodigios y maravillas, pero no se da cuenta que es el Mesías, porque no había nacido de nuevo. Y entonces él reconoce también que había venido de Dios, que no era un hombre común y corriente, sino que era el mismo Dios. Conocía muy bien Nicodemo el Antiguo Testamento y conocía muy bien todo respecto a la sociedad judía, conocía y creía en Dios y en Jesús, pero creía en Jesús como maestro, ¿verdad? Y sabía que había venido de Dios. Ahora, preguntémonos, ¿Nicodemo creía en Dios? Sí, creía en Dios. ¿Creía que Jesús era un maestro enviado de Dios? Sí, lo creía. Era, él era salvo, nacido de nuevo. Nicodemo, no, porque ya lo vamos a estudiar más adelante. Nicodemo no había nacido de nuevo. Era regenerado espiritualmente, tampoco. Nicodemo no era. Ahora, la pregunta es, ¿Nicodemo necesitaba nacer de nuevo? Sí, Nicodemo necesitaba nacer de nuevo. Versículo 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí comienza lo interesante de esta plática entre Jesús y Nicodemo. Y comienza a hablarle Jesús a Nicodemo de la necesidad que él tenía espiritualmente de nacer de nuevo. Ahora veamos la naturaleza del nuevo nacimiento. Y aquí leemos el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo estaba pensando en un nacimiento físico. Y por eso él se vio y dijo, bueno, ¿cómo es posible que yo ya siendo viejo pueda volver a entrar al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Porque no había entendido lo que Jesús le estaba diciendo. La gente que más difícil es para entender lo que es la obra de Dios en el nuevo nacimiento es la gente religiosa, que tiene una alta estima espiritual muchas veces de sí mismo y entiende las cosas de Dios de otra manera. Versículo 5. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús comienza a explicarle la naturaleza del nuevo nacimiento de la cual Nicodemo no se había enterado o no había entendido. ¿Por qué? Porque él estaba pensando en un nacimiento físico y entonces Jesús le va a explicar. Algunos asumen inmediatamente que Juan en el versículo 5 está hablando del bautismo de agua. Cuando dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua, algunos piensan que esto del agua es la palabra de Dios y que es necesario eso para nacer. Pero ya vamos a entender aquí cómo es lo que la palabra de Dios misma nos declara. Y dice que muchos piensan esto, pero vamos a ver que no es así, porque Jesús mismo lo aclara, la palabra de Dios lo declara y lo dice como es. Versículo 6. Y Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, y aquí está la aclaración, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Nicodemo, tú has nacido naturalmente. Y muchos dicen esto que cuando el bebé o el feto está en el vientre de la mamá, está recubierto por un líquido que se llama el líquido amniótico.
Y cuando este bebecito nace, lo primero que se rompe y sale agua es la fuente. Jesús le está hablando de eso, lo que es nacido, cuando le dice lo que, el que no naciere de agua de una forma natural y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Dos nacimientos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. El nacimiento espiritual es el que todo ser humano necesita a través de la fe en Cristo y la gracia de Dios en nosotros. Entonces, el nacimiento físico es el de la carne. El nacimiento espiritual es el del espíritu. Versículo 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo estaba sorprendido. Nicodemo no había entendido qué es lo que Jesús le estaba diciendo y él estaba atónito. Si alguien tenía las calificaciones para ir al cielo por sus obras religiosas, por sus méritos y por todo, era Nicodemo, porque era un principal de los fariseos. Y los fariseos, aunque eran algunas veces extremadamente pecadores porque hacían cosas indebidas y agregaban a la palabra muchas cosas, habían algunos como Nicodemo que eran excelentes personas, cumplidores de la ley, pero no eran perfectos y necesitaban de algo, necesitaban de ese nuevo nacimiento del que Jesús les está hablando. Y no es de sorprenderse que la gente no ve en su necesidad el nuevo nacimiento, no ve la necesidad de entender lo que es el evangelio de la gracia de Dios, sino que está pensando en otras cosas. Versículo 8. Y aquí Jesús le va a explicar el proceso del nuevo nacimiento. Me gusta cómo es esta explicación. Dice, el viento, o sea, la misma palabra griega que significa viento es para el espíritu, neuma. Dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde va ni de dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hermanos, queridos hermanos, es bien interesante porque usted se da cuenta y si viene una brisa de este lado, usted la siente, pero usted no la puede ver. Usted no sabe de dónde nace el viento. Usted no sabe a dónde termina el viento, pero usted puede percibir el poder del viento. Muchas veces hemos oído de destrucciones en cuanto hay unos ventarrones tremendos. Entonces Jesús le habla del nuevo nacimiento. Un nacimiento que viene del Espíritu Santo es como un viento, es invisible, pero es real. Se puede ver, perdón, se puede percibir, lo podemos sentir, mas no lo vemos ni sabemos cómo se origina. Versículo 9. Recuerda que estamos en San Juan capítulo 3. Respondiendo Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Nicodemo estaba sorprendido. Y Cristo le había explicado la necesidad que él tenía de ver de su nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Y él le ha explicado la naturaleza de este nuevo nacimiento y la fuente del nuevo nacimiento, que es el Espíritu Santo. Y Nicodemo está sorprendido. Y Nicodemo no sabe qué decir. Nicodemo está atónito con lo que Jesús le está diciendo. Ahora Jesús va a explicarle a Nicodemo cómo es ese nuevo nacimiento y cómo es lo que sucede. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, vea, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú ese maestro que conoce la palabra de Dios, que conoce acerca de todo lo que Dios va a hacer en favor de su nación y en favor de los demás?
¿Y no sabes esto? Versículos 11 al 13. Le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Ahora Jesús explica que Él ha descendido del cielo y que Él es Dios mismo, el Hijo del Hombre. Jesús es ambas cosas. Nosotros debemos de entender lo que en alguna ocasión hemos hablado acerca de la unión hipostática. La palabra hipóstasis lo que significa es naturaleza. Y cuando hablamos de la unión hipostática, hablamos de la unión de esas dos naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina. Quiero decir que estas dos naturalezas están unidas, pero no están, para que me entiendan en palabras, revueltas. Están ahí, así como usted, si ve mis manos, están juntas, están unidas, pero a la vez están separadas. Una es la mano derecha y la otra es la mano izquierda. De manera que Jesucristo, cuando decimos Jesucristo, estamos hablando de las dos naturalezas, de esa naturaleza divina y de la naturaleza humana. La naturaleza divina es Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, y la naturaleza humana es la naturaleza de Jesús, pero las dos están unidas. Él es 100% Dios, 100% hombre. Aquí hago como un paréntesis y quiero decirle que Jesús en su humanidad, teniendo en sí la naturaleza divina, jamás usó de esa naturaleza divina para un provecho personal o para otro. Porque si él lo hace, no hubiera podido ir a la cruz, porque él tenía que ir en la calidad de hombre, en la calidad humana. Por eso la palabra de Dios nos dice que por un hombre, Adán, entró el pecado a la humanidad, pero por otro hombre, Jesús, entró la vida eterna y el perdón de pecados a todos nosotros. Por eso es que cuando nosotros entendemos y hablamos de Jesucristo, estamos hablando de esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana, sin ser una mezcla, sin estar allí, diríamos, revueltos. No, están juntos, pero separados. Él representa a Dios y al hombre, ¿a dónde? En la cruz. Al explicar Jesús cómo nacer de nuevo a Nicodemo, el énfasis que el nuevo nacimiento espiritual viene es creer en él, en Jesucristo, Dios, hombre, es creer. Y Jesús le estaba diciendo eso a Nicodemo. Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Ahora en San Juan, versículo 14 dice, y como Moisés fue levantado, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Veamos aquí de lo que ya hemos estado hablando acerca de la naturaleza sobrenatural del nuevo nacimiento. Los versículos, el nacimiento físico y el nacimiento espiritual. En el versículo 3 del capítulo 3 se habla de la necesidad de nacer de nuevo. En el versículo 3, el versículo 4 se habla del vientre y en el versículo 5 se habla de nacer del agua y del espíritu, el nacimiento físico, que es del agua,
Y el nacimiento espiritual, que es mediante por gracia, mediante la fe. También es en el versículo 6 lo que le dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es. Y el nacimiento espiritual es un nacimiento que es a través del Espíritu. ¿Cómo es esto? Bueno, sabemos nosotros que todos hemos nacido de forma natural, ¿verdad? Hemos nacido de la carne, mientras que el nacimiento espiritual es necesario que alguien ponga su fe en Cristo como el único y suficiente Salvador. Y aquí vemos el cómo del nuevo nacimiento. Jesús ya lo hemos visto y él le dice, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Jesús hablando, y aquí va el desarrollo, versículo 15. Para todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, la manera bíblica del nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es a través de Cristo solamente. Mucha gente quiere mezclar lo que son los sacramentos para poder ser salvo, o obras. Y alguien le pregunta, ¿y cuando alguien muere, qué pasa? Ah, bueno, depende de cómo se haya comportado, lo van a poner en una balanza y depende cómo sea. Si las obras de él fueron buenas, entonces va a vida eterna. Pero si las obras fueron malas, entonces la condenación no se realiza así. Ya lo hemos estudiado y lo seguimos viendo porque es necesario estas aclaraciones. El nuevo nacimiento es a través de Cristo solamente, ¿verdad? Nuestra fe en Cristo es a través de eso. Ahora, el nuevo nacimiento es a través de la cruz solamente. ¿Por qué? Dice que como Moisés levantó la serpiente, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesús lo estaba diciendo a Nicodemo. ¿Y cómo fue que él fue levantado? Fue levantado cuando lo crucificaron, cuando él fue a la cruz por nuestros pecados y pagó por cada uno de ellos, por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Ahora, vemos aquí una ilustración de lo que sucedió en la salida del Éxodo para la tierra prometida, cuando aquel pueblo se había descarriado y Dios les mandó una plaga de serpientes. Pero para que ellos pudieran ser salvos, Dios le dijo a Moisés que levantara un asta de bronce y pusiera una serpiente allí, y todo aquel que era picado y mirara a la serpiente sería salvo. Eso sucedió en la antigüedad para provecho de los que tenían fe, porque alguien podía decir, ¿y cómo es posible que yo viendo esa serpiente yo me salve? Pero no es así, es a través de la fe y del mandato de lo que Dios desea que nosotros hagamos. Ahora, el ser humano, el inconverso, tiene que ver a la cruz de Cristo, tiene que ver a donde el pecado de la humanidad fue pagado, a donde la justicia de Dios se vio satisfecha para el perdón de los pecados. Pero el que pone la fe en Cristo, la gracia de Dios lo abriga y le da la salvación y la vida eterna. Versículos 16 al 18 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3,
es un pasaje de la Biblia a donde se nos explica con mucha claridad lo que es el nuevo nacimiento y la necesidad de nacer de nuevo, la naturaleza del nuevo nacimiento y los medios para obtener la vida eterna es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vemos aquí que el nuevo nacimiento es a través de la fe en Cristo Jesús solamente, no por obras, para que nadie se gloríe, no por obras para que nadie crea que ha hecho todo y alguien, ay, que yo soy buena persona. Hay gente que se atreven a decir que no han pecado. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos pecadores. Todos fallamos siempre. ¿Por qué? Hubo la necesidad de que Cristo viniera y fuera en ese camino al Calvario, un camino de gloria, y fuera y pagara por todos los pecados de la humanidad, porque ninguno de nosotros puede cumplir la justicia de Dios. Solamente el Señor Jesucristo. Y la justicia de Dios se vio satisfecha cuando nosotros vemos que Él le levantó de los muertos al tercer día, que Él resucitó para darnos a nosotros esa salvación y vida eterna. Por eso es que debemos entender lo que la palabra de Dios nos dice. Y aquí vamos a ver cuántas veces la palabra creer está repetida. Eso es sumamente importante para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que nosotros debemos entender con mucha claridad para que podamos entrar a las diferencias entre lo que es la familia de Dios y la comunión con Dios. ¿Qué nos ha enseñado Cristo a través de su conversación con Nicodemo? Primero, la necesidad de ser nacidos de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y por eso es que es la necesidad imperiosa que los creyentes vayamos a otros y les presentemos el evangelio de la gracia de Dios. La naturaleza del nuevo nacimiento, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, la manera de ser nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es a través de Cristo solamente. No es de cumplir 7 sacramentos, no es de hacer obras y muchas cosas más. No es a través de eso, es a través de la fe solamente en Cristo Jesús y la gracia de Dios en nosotros. El nuevo nacimiento es a través de la cruz solamente, porque allí es a donde hubo pago del pecado. La paga del pecado es muerte, dice. ¿Quién pagó por nuestros pecados? El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El nuevo nacimiento es a través de la fe en Cristo solamente, no más. Pero es tan fácil que la gente no lo cree porque la gente quiere hacer algo y mucha gente dice, no, es que hay que hacer un poco más. Y es que yo creo que es necesario hacer esto y aquello y si no lo hacemos, y por eso la pobre gente, los pobres hermanitos, cuando se les preguntan, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Aquí. Y hacen una cara como que van con un gran peso sobre sí, porque el peso no lo han dejado sobre Cristo. Por eso le dije, no, le dijo Jesús a Nicodemo, no te maravilles de que te dije,
o se es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo estaba pensando otra cosa. Nicodemo estaba pensando en su vejez. ¿Cómo yo voy a volver a ser un niño? No, es algo maravilloso. Ahora, esto vamos a dejarlo para la segunda parte, a donde vamos a entrar a las diferencias entre la familia de Dios y la comunión con Dios. Lo que hemos visto anteriormente es para que nosotros podamos entender cómo llegamos a ser parte de la familia de Dios. Ahora vamos a ver esas diferencias en la segunda parte.